La lactancia establece una conexión única entre la madre y el bebé, convirtiéndose en una etapa hermosa para ambos. No obstante, es importante no idealizarlas ni pensar que todo transcurre sin dificultades, ya que la mayoría de los casos resulta agotadora y desafiante. Frecuentemente la lactancia se torna cuesta arriba debido a diversas razones como alergias alimentarias, dolor durante la lactancia, fatiga, entre otros. Es por ello que en el episodio de hoy del podcast buscamos brindar apoyo y compañía a las madres que están atravesando este periodo. Rebeca Rojas es mi invitada. Ella es odontóloga, experta en sueño pediátrico, en bruxismo y dolor orofacial. Sin embargo, hoy no nos va a acompañar como profesional, sino como la mamá de Tobias. A pesar de los obstáculos que ha enfrentado en su lactancia, su valentía y perseverancia son inspiradoras y estoy segura de que su historia será de gran apoyo para muchas de ustedes. Así que, hola Rebe, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, muy emocionado porque yo creo que esto es un tema que realmente nos atropella un poco a todas, ¿verdad? Y nos atropella en un momento sumamente vulnerable que es el Ujú, posparto, donde no pensamos como normalmente lo hacemos, no sentimos como normalmente lo hacemos y de repente entonces se nos muestra una realidad un poco diferente a la que pensábamos que iba a suceder, ¿verdad? Cuando llevamos los cursos prenatales y demás. Entonces es muy emocionante para mí compartir realmente mi historia porque me he dado cuenta que, número uno, no soy la única, ¿verdad? Y eso es algo ujú, que en cierto punto del posparto sentimos, ¿verdad? Como que estamos pasando solamente nosotros en esto y nada más, ¿verdad? Y realmente al final, pues no estamos solas, ¿verdad? Me di cuenta de eso en una historia que puse una vez en mi Instagram y fueron tantos los mensajes de tantas mamás que estaban pasando por lo mismo que realmente fue sorprendente para mí. Entonces, este podcast específicamente me emociona mucho por esa razón. Rey, y con eso que vos decías, no es mucho lo que esperábamos o que lo que nos dijeron en el curso de posparto. Quiero empezar por ahí, porque si bien es cierto, como vos decís, es esa expectativa, pero ¿cómo fue ese primer impacto cuando vos viste, esto no fue lo que yo tanto estudié y más que vos te relacionás en área de salud? Entonces has estado empapada de muchos de estos temas. Entonces, ¿cómo fue ese primer impacto para vos? O más bien, antes de preguntarte esto, me voy a retroceder, sino más bien contarnos un poco la historia de Tobías y cómo más bien llegaste a ese impacto que de la realidad versus lo esperado. Sí, vamos a ver, la historia de tu vida se empieza no desde el embarazo, empieza como unos 10 años antes, ¿verdad? Yo siempre había sabido que quería ser mamá. Con mi ahorita esposo, pues teníamos muchísimo tiempo de novios, ¿verdad? Como 10 años aproximadamente, pero bueno, yo tenía que seguir como un protocolo, ¿verdad? Como sacar la universidad y ya empezar a Ujú, trabajar y yo soy como muy estructurada, por decirlo de alguna manera, entonces todo empezó así, ¿verdad? Pero desde hace aproximadamente 10 años o un poquito más, yo sabía que quería ser mamá, ¿verdad? Entonces, ujú, desde ahí empieza la historia porque, ¿por qué la comienzo desde ahí? Porque desde ahí empieza la parte como más romántica de todo esto, ¿verdad? Desde, o sea, son ujú, 10 años en los que soñé con tener a mi bebé, ¿verdad? Que no sabía qué iba a ser, cómo iba a ser, cómo se iba a llamar, no sabía nada, pero sí es cierto que desde ese momento me imaginaba una maternidad eh, que no es, yo creo que ni un 10% de lo que ujú, estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, ahí empieza la historia. En ese momento yo, bueno, tenía una condición médica en la que en ese momento, cuando yo conocí a mi esposo, me dijeron como, bueno, este es el mejor momento para que tenga un bebé, ¿está lista o no? Y jamás, ¿verdad? O sea, no ujú, sabía nada de la vida. ujú, Entonces no estaba lista, entonces en ese momento inclusive mi esposo se había ido para Colombia un tiempo, entonces yo no le iba a decir como, bueno, ¿quieres ser papá? ajá, Porque obviamente voy a decir, no, ¿verdad? Entonces, ujú, bueno, todo empieza desde ahí y yo creo que durante todo ese tiempo yo me imaginaba cuando estaba estudiando y cuando estaba cansada y cuando ya me faltaban los pacientes y cuando, porque ya la universidad es todo un tema, ¿verdad? Complicado. Entonces, en cada momento en que algo se complicaba ahí,
se venía a mi mente, yo quiero ser mamá, yo quiero ser mamá, yo estoy aquí Ujú, haciendo esto, pero realmente quisiera ser mamá. No sabía si iba a poder tener bebés, entonces eso también, ¿verdad? Entonces, como que mi ujú, historia de la maternidad tiene un trasfondo de muchos años claro. en los que idealizaba, ¿verdad? O soñaba cómo iba a llegar a ser mi maternidad. Cuando, bueno, ya se viene la pandemia, no me puedo graduar, pasan mil cosas. Después de eso, ya logro quedar embarazada, ¿verdad? Que realmente fue muy rápido porque yo me había preparado mentalmente que posiblemente iba a durar mucho tiempo para quedar Ujú, embarazada, pero quedé embarazada como en el primer mes después de quitarme el dispositivo intrauterino. ujú, Entonces fue como muy rápido, no me lo esperaba, pero obviamente sí lo ujú, esperaba, ¿verdad? ujú, Claro, cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada, yo soñaba también con mi embarazo precioso y perfecto, ¿verdad? Y con ujú, antojos deliciosos ujú, y no, o sea, no fue así. Las primeras 6 semanas yo ni siquiera sentía que estaba embarazada, pero después de ahí empezaron las náuseas, después empezó el agotamiento, la claro. desmotivación, empezó una realidad que yo decía, ok, esto no es lo que yo me imaginaba desde hace 10 años para acá. Entonces creo que desde ahí empieza como toda esta realidad, ¿verdad? Que uno no tiene ni la menor idea de que va a pasar. Entonces, cuando ya empiezo como ya en el proceso del embarazo, ¿verdad? Ya paso el primer trimestre y todo el mundo me decía, no, ya en el segundo trimestre uno se siente mucho mejor, ¿verdad? Y yo Ujú. esperando con ansias el segundo Ese trimestre. segundo. Ajá, Ajá. Y llegó y me sentía igual, ¿verdad? Claro, con más pancita, un poco más cansada, pero ya como que me estaba acostumbrando a sentirme con náuseas, a no poder comer muchas cosas, ¿verdad? Y algo que me afectó mucho fue que no podía oler nada. Entonces, no podía abrir la todo el refrigeradora. embarazo, o sea, todos los primeros 2 trimestres, o Ajá. 3. Casi que los Sí. 3, o sea, yo como hasta los 7 meses y medio fue como que ya se me quitaron como tantas como sensibilidades, ¿verdad? Como Ajá, claro. me volví súper sensible a demasiadas cosas, Ujú, principalmente a los olores. Entonces, como a los 7 meses y medio fue cuando ya empecé a vivir ese embarazo que yo me imaginaba, ¿verdad? Entonces ya podía comer un poquito más, entre otras cosas. Además, estábamos como en la construcción de la casa que obviamente no era como el momento ideal, pero se suponía que yo no iba a quedar ujú, embarazada en ese tiempo. ajá, Pero bueno, como uno planea y al final todo sale diferente, ujú, ¿verdad? Entonces, algo así comenzó el asunto del embarazo. Ya cuando ya estaba más cerquita de tener al bebé, ya nos pasamos a vivir a la casa y ya como que todo se ujú, estabilizó un poco. Y por supuesto que la motivación y ya todo como que empezó a sentirse diferente, ¿verdad? Ya tuve ujú, a mi bebé y yo pensaba que en ese momento ya había pasado todo lo peor y que ya ahora solo venían cosas lindas y hermosas. ujú, Y bueno, pues sí, obviamente sí, porque sí es cierto que es súper distinto, pues verle la carita, verle los ojos, las manitas, ¿verdad? Es súper diferente también que ya papá pudiera apoyar un poco más, ¿verdad? Porque claro. pues yo embarazada y sintiéndome mal y mi esposo no podía hacer como mucho que digamos. Sí, no, ujú, Entonces, bueno, ya eso sí se vivió completamente distinto, pero entonces ahí empezó la razón de este podcast, ¿verdad? Empezó ujú, em, la lactancia que yo como, vamos a ver, como profesional de salud que veo niños, ¿verdad? Escuchaba muchas veces por ahí como la lactancia no debe doler, si duele es porque ujú, algo está mal, hay que revisar el agarre, hay que ujú, revisar un montón de cosas, ¿verdad? Y de hecho la lactancia era como a lo que yo más le tenía miedo, ¿verdad? Como que si ujú, iba a poder, si dolía, bueno, todo lo que uno se imagina, ¿verdad? Estando trabajando como ujú, en este departamento, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En el que vemos muchos niños que tienen todo lo que uno quisiera que el bebé de uno no tenga, ¿verdad? Porque claro. conoce todas esas cosas y esa es la parte más difícil. Yo pienso que cuando uno es mamá y también ve niños, como que uno se imagina absolutamente todo en el bebé de uno, ¿verdad? Y Ujú, uno quisiera, por supuesto, como todas, que no, ¿verdad? Que no tenga nada, pero
el problema es tanta información que tiene uno. Entonces uno de repente ve síntomas donde no los hay, ¿verdad? Y Ujú, ahí es cuando se aplica esto de que nosotros no podemos tratar a nuestros propios hijos ujú. porque es que se nos nubla el pensamiento completamente, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando ya nace Toby, ya ahí como que yo veo que la lactancia está como bien, o sea, la agarré súper bien, no me dolía significativamente en realidad, pero resulta que ahí viene el primer obstáculo de todo, ¿verdad? De toda la historia, y es que resulta que mi calostro no sale igual que, que como yo lo veía en los libros, Ujú. que como yo lo veía en otras mamás, ¿verdad? No, para nada, o sea, era como un gel En cantidad. en cantidad, en consistencia, ni en color. O sea, yo nunca vi el Ujú. calostro como uno se lo imagina, amarillo, Ese líquido poquita amarillo cantidad, potente. pero Ajá. ajá, nada, yo nunca lo vi. O sea, mi calostro literalmente lo que yo vi fue una gotita de gel. Pero Toby tenía como todos los síntomas que se deben de seguir. Hacía orinitos, hacía Ujú, caquita, los pañales, todo el tema que le dicen a uno que hay que revisar, se hacía. Entonces ahí empieza la travesía, ¿verdad? Uno entre el cansancio, el conocimiento, el desconocimiento, la inexperiencia, ¿verdad? Entonces, ese primer obstáculo fue que se nos puso amarillo, ¿verdad? Entonces, bueno, tuve con la asesora de lactancia y todo lo demás y todo el equipo que realmente fue como una gran bendición para mí, fue como que todos revisamos como todo lo que ujú. posiblemente existiera en ese momento. Parecía que todo estaba bien, pero al final tuvimos que suplementar con lechita materna y eso fue como difícil para mí porque sentía Ya como fue que, que no podía, digamos, en exacto, ese aspecto de que dicen, no, hay que suplementar y vos no, pero yo tengo mi lechita y está exacto. orinando. Ujú, Exacto, o sea, uno desde ahí ya se empieza a sentir como, ok, no lo estoy haciendo bien, algo estoy haciendo mal, qué hago yo para que me salga ujú, calostro? Decía yo, ¿verdad? O sea, ¿qué tomo? ujú, ¿Cómo me estimulo? No sé, o sea, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, en ese momento también empieza la desesperación de que uno no los quiere ver mal a ellos, ¿verdad? claro. Entonces, bueno, salieron ángeles, ¿verdad? Uno principalmente que nos ayudó mucho y nos dio lechita materna y eso a mí me dio como mucha paz, entonces empezamos a suplementar y todo, pero ya él ya estaba ya con ictericia, ahora ya estaba amarillito, entonces bueno, después de eso ya a mí me empezó a bajar la leche, entonces ya me empezó a salir, bueno, yo recuerdo ese día, yo creo que como más feliz inclusive que en mi graduación de la carrera en la U, de la especialidad, o sea, yo sentía como que ese era el momento más feliz de mi vida, ¿verdad? Ya me empezó a salir la chita, ya yo como que empecé con todo, a sentirme como muchísimo mejor y más segura, ¿verdad? Que podía alimentar a mi bebé. Y entonces me empecé a sacar, o sea, yo era como experta en extractor, ¿verdad? Fue cansado, por supuesto, porque era muy cansado, pero yo quería como aumentar la producción de leche a como diera lugar. Entonces toda la teoría también la trataba de aplicar. Y bueno, Bebé, pero ahí como, y te voy a interrumpir, o sea, porque ujú, ese cansancio estaba, vos sabías que tenías que suplementar, ajá, pero es esa fuerza que uno dice, o sea, que vos tal vez, te pregunto, ¿de dónde sacabas tanta fuerza? Porque a veces uno dice, pero ¿cómo? O sea, esa extracción, cualquier mamita, yo no soy mamá, pero he visto muchas mamás y dicen que es una cosa agotadora y vos me lo estás diciendo. Entonces, entre sí. tanto estrés y todo, te pregunto, ¿qué era lo que más te daba para sacar esas ganas, o sea, esa energía? Katy, uno no tiene ni idea. O sea, en este momento yo te digo como no tengo ni idea porque inclusive, bueno, a mí cuando estuvimos con esto de los primeros días que estuvo amarillito, ¿verdad? Y que tuvimos que ir a hacer un examen, el examen se perdió, tuvimos que volver a ir al lugar, bueno, fue, o sea, todo lo que uno no quiere que pase, pasó, ¿verdad? Entonces yo ni siquiera tuve reposo y a mí me hicieron cesárea, entonces no tuve reposo, la cesárea se me complicó, ¿verdad? Y en ese momento a mí ni me dolía, o sea, es que yo no sé qué,
o sea, no entiendo qué pasa en ese momento en el cuerpo de una mamá, porque a uno no le duele. O sea, a mí no me dolía, no me sentía incómoda, no nada. Yo nada más pensaba, o sea, mi meta era producir leche. Nada Ujú, más. Esa era mi meta de vida, ¿verdad? En ese momento. ujú. Y bueno, ya empezamos a suplementar y todo. Tuvimos que darle, me lo ponía en el pecho y también le daba lechita con, suplementando con jeringa y dedo, ¿verdad? Y con sonda al dedo más bien. Y también me ponía la sonda en el pecho como para tratar de Estimular. que, exacto. Entonces, ahí estuvimos como más o menos el primer mes. Ya él empezó como a mejorar el asunto de la ictericia, ya como que parecía que estaba subiendo de peso bien, Ujú, a mí me salía bastante leche, ya habíamos revisado frenillo lingual y todo lo que uno tiene que revisar, ¿verdad? Pero sí había algo y era que yo sentía como mucha sensibilidad, ¿verdad? O sea, en ese momento yo decía, es que me duele, ¿verdad? O sea, yo le doy pecho, pero a mí me duele. Entonces uno en ese momento no sabe realmente cómo diferenciar entre, ok, me está doliendo o me está molestando o es sensibilidad o qué tan normal es esto ujú, o hay tensiones en la lengua que por eso es que no está tomando bien, o sea, ¿qué pasa? ¿Verdad? De repente, ujú, entonces uno cree saber muchas cosas de esto y de repente cuando estás con el caso en tu casa, no sabes nada. Y uno como que quiere llevarlo a que lo revisen porque yo siento que algo está mal, ¿verdad? Y aquí es como también donde yo hago una reflexión que no podemos generalizar, ¿verdad? Y muchas veces en los claro, cursos mentales, cuando le decimos a una mamá, si duele es porque algo está mal, ¿verdad? Yo soy especialista en dolor, ¿verdad? Y el dolor es es algo que, digamos, va de la experiencia de cada persona, ¿verdad? Es algo sensorial, es algo emocional y de la experiencia de cada persona. Entonces, claro. eso es algo importante, ¿verdad? Que en ese momento yo me di cuenta, uy, estamos cometiendo un error, porque no podemos decir esto tan general, porque el dolor depende de cada persona, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo decía, pero es que me está doliendo, ¿será que sí hay algo mal? ¿O será que este dolor es lo normal? O sea, ¿cómo mido yo si este dolor es solo mío? Estoy una Ujú, exagerada, ¿verdad? O si realmente hay algo mal. Entonces, bueno, ahí empezó como en parte eh, como esta realidad entre lo que uno sabe como profesional ujú, y cuando ya sos mamá, ¿verdad? Que como que las cosas empiezan a tomar más sentido, las palabras, como que ya ujú, uno realmente dice como, uy, lo que estamos diciendo es fuerte, ¿verdad? Es ujú, importante. Y a una mamá se le repite y se le repite claro, durante todo el día, ¿verdad? Que eso yo creo que antes no tenía tanta conciencia de esto, ¿verdad? En una consulta prenatal no se puede generalizar porque no sabes qué va a ser el caso de esta mamá, ¿verdad? Entonces yo decía, no, o sea, yo creo que yo soy demasiado sensible, ¿verdad? Pero vamos a ver, no estás acostumbrada a que alguien esté rozando el pecho gran parte del día, no estás acostumbrada a eso, tenés que acostumbrarte a eso. claro. Entonces de repente yo decía, ok, no, yo creo que esto es normal, pero ¿qué tan normal es? Entonces son muchas dudas que uno tiene ya en el momento. Claro, y la teoría te está diciendo que no, porque toda, entonces vos pones en duda esto que vos estás sintiendo, porque ya te han dicho tanto tiempo que no, que efectivamente no tiene que doler. Exactamente. Y yo recordaba también, ¿verdad? Cuando yo estudiaba odontología y cuando anestesiaba a un paciente, yo le decía, bueno, pero ¿le molesta o le duele? Y Ujú, ahora esas palabras como que yo decía, eso no tiene sentido. O sea, cuando uno está bajo esa sensación, realmente cuesta mucho diferenciar entre, ok, no sé ujú, si es una molestia o me está doliendo. O sea, solo sé que me duele. ujú, Entonces, eh, yo empecé, digamos, yo estaba completamente convencida de que quería dar lactancia materna, ¿verdad? Y yo creo que eso fue en parte como lo que hizo que tuviera la fuerza para realmente en cada toma aguantar ese dolor, porque te puedo decir, me dolía.
O sea, todo estaba bien, el frenillo estaba bien, todo estaba perfecto, pero a mí me dolía, ¿verdad? Y claro, por supuesto, el amor en ese momento y la convicción, yo creo principalmente, hicieron que yo me aguantara el dolor en cada toma, ¿verdad? Que te voy a ser sincera, iban a pasar 2 horas y yo decía, Dios mío, que se me pasen lentas estas 2 horas porque a la siguiente hora ya tengo que otra vez aguantarme este dolor. De hecho, eso es lo que muchas mamás me han dicho, como que yo no quiero que llegue la toma, o sea, no quiero, Exacto, no quiero. Y es como, ok, quiero, pero no quiero, o pero sea, no que quiero, pase exacto. lento. Ujú, Exacto, exactamente. Y esas son cosas que, a ver, uno no dice en una consulta prenatal, ¿verdad? Uno no, yo creo que es difícil decirle a una mamá, mira, te va a doler, tienes que aguantarte y vas a sentir que no querés que llegue la siguiente toma, ¿verdad? Entonces, son cosas muy específicas de cada momento, porque también conozco mamás que no les ha dolido no les ha nada, dolido. ¿verdad? Ujú, Y perfecto, o sea, yo digo como dichosas. ujú, Pero no, creo que no son la mayoría, creo, ¿verdad? Pero eso te lo digo muy como mamá, ujú, totalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, empieza como esto, sin embargo, como que yo estaba tan contenta y tan feliz de que me estuviera saliendo lechita, y que pudiera estar ujú, alimentando a todo y que porque los primeros días fue como una tortura también, ¿verdad? Que no me ujú, salía leche. Entonces fue como una mezcla, ¿verdad? Entonces, eso me dio fuerza para que en ese momento o sea, utilizar el extractor y además me lo pusiera en el pecho, ¿verdad? Y me aguantara el dolor y los calambres. Yo sentí unos calambres y ujú, inclusive cuando me bajó la leche, ¿verdad? Yo no sentía como unos toquecitos eléctricos, no, no, yo sentí como que estaba en una silla eléctrica. O ujú, sea, sí, algo que yo no me esperaba realmente. ujú, Entonces, después de esto llega como ya casi que cuando vamos a cumplir el mes de Tobías y antes, en ese momento, nos íbamos a dar cuenta si estaba subiendo de peso o no, pero resulta que tuvo una fiebre, ¿verdad? Y resulta que yo le estaba dando lechita, le sentí la boquita muy caliente, pero volvemos a lo mismo, ahí como que sigue el pensamiento, ok, en este momento estoy siendo mamá o estoy siendo doctora, ¿verdad? Me estoy imaginando que tiene la boquita caliente o si la tiene caliente, ¿verdad? Es ujú, como uno llega a dudar de sí mismo porque en el momento uno dice, ok, tengo que ser mamá, pero es que estoy viendo esto, ¿verdad? ujú, Inclusive yo le decía a mi esposo como no me deje ponerme como loca, ¿verdad? O sea, no me deje estar ujú, como imaginándome síntomas, porque él generalmente me trae mucho a tierra, ¿verdad? Él es como ujú, ya, tranquila, o sea, no pasa nada, sea mamá, eso me lo ujú, repite ujú, mucho, ¿verdad? Sea mamá y ya. Y resulta ujú, que ese día efectivamente le tomamos la temperatura y tenía temperatura alta. Y entonces inmediatamente como que yo entro en colapso, ¿verdad? Y entonces una parte de mí sabe que esto es una emergencia y hay que ir al hospital y otra parte de mí es mamá y no, o sea, no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces ujú, en ese momento nos vamos para el hospital, efectivamente, y ahí empieza, yo creo, la peor semana de mi vida por mucho, ujú, ¿verdad? Nos dejaron internados, o sea, apenas llegando fue como me pusieron una cinta roja y me dijeron, siga el camino rojo, a mí se me hacía eterno, yo sentía que caminaba kilómetros ujú, de kilómetros y no llegaba, ¿verdad? Y con mi bebé en brazos. Bueno, o sea, y uno inexperto, porque, o sea, yo era mamá primeriza, ¿verdad? En ese momento mm, yo decía, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? O sea, yo soy la mamá, decía, yo en este momento soy la mamá y yo quería a mi mamá ahí ujú, y sí, yo era la mamá. ajá, Entonces, también eso es algo a lo que uno no está preparado, o sea, tenés un mes apenas de estar con este ser humano que es tu vida completamente, o sea, que lo amas con locura y que quieres darle lo mejor, pero que no sabes nada en ese momento, ¿verdad? Entonces de repente es como, además, todo el posparto, ¿verdad? De sentir de todo, porque uno siente de todo, ujú, uno se le pone al revés. Y bueno, ya en este momento, ¿verdad? Ya estando en el hospital, ya teniendo que ponerme fuerte y demás,
cuando me dicen que le tienen que hacer una punción lumbar y le tienen que hacer exámenes y exámenes, o sea, yo nada más quería llorar. Y, o sea, recordemos que yo estaba complicada con la cesárea y ya en este momento como que ya sí tenía un poco más de dolor, ya como que todo supuestamente se había normalizado con Tobías, pero ya en este momento como que otra vez se viene como una bola de nieve. Y bueno, en ese momento, por dicha, mi esposo pudo entrar y estuvo conmigo porque si no, realmente yo creo que yo no hubiera podido, o sea, a mí me hubieran sacado de ahí, yo no sé ni cómo, Ujú. porque yo no estaba suficientemente, digamos, como fuerte o capacitada para entender lo que estaba pasando y para... Yo lo escuchaba llorar nada más, ¿verdad? Y eso es otra cosa, el único síntoma que todavía tenía fue la fiebre alta, que yo me di cuenta porque sí, o sea, porque me tenía que dar cuenta, ¿verdad? Pero inclusive mi esposo me decía, Greg, yo no me hubiera dado cuenta que él tenía fiebre porque realmente Sí, no. porque uno no conoce, o sea, vos que lo sentiste tal vez en tu pecho, pero todo esto es nuevo. Cuando uno le da fiebre, yo Exacto. creo que uno siente el frío sospecha primero por el frío que por tocarse Ujú. aquí, pero uno no puede saber eso de niño. Exacto, y menos teniendo la primera vez en la casa un bebé, ¿verdad? Entonces, Ujú, bueno, ya nos dejan internados, ¿verdad? Ahí a todos lo dejan internados, nos dejan quedarnos, pero se tiene que quedar uno por turno. Y ahí viene otra parte de la lactancia que yo decía, Dios mío, yo no me traje el extractor, no tengo lechita, me duele pegármelo al pecho, pero tiene que comer. O sea, ujú. y yo me tengo que hacer, yo no sé aquí hacer qué cosa, y no tenía mi silloncito de lactancia, no tenía mi Claro. almohadita de Ujú, lactancia, no tenía nada. O sea, tenía una silla en medio de un pasillo donde había niños llorando, mamás pasando, enfermeras pasando. Eran las 11 de la noche en ese momento, era cuando ya habían pasado los exámenes y todo, y tiene que comer. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y las enfermeras me decían, ¿le da fórmula o es lactancia materna exclusiva? Y yo, lactancia materna exclusiva, pero yo me saco lechita y no ando suplementada. Ajá. por suplemento. Exacto. Y eso es otra cosa que nos sorprende mucho, ¿verdad? En el hospital no es muy conocido el tema de la suplementación, o por lo menos con De las la personas que leche. estuve, ajá, de darle con dedo, con jeringa, que la sonda, no sé qué, cosa que a mí me sorprendió muchísimo, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento explicarlo era un mundo, ¿verdad? En Ujú, medio de personas que están completamente ocupadas con un montón de casos de niños que están graves. Y a las 8 de la noche, que fue cuando llegamos, y ya eran las 11 y todavía tenían que comer, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya ahí yo me lo puse al pecho, ¿verdad? Y aguántese el dolor otra vez o la sensibilidad, y porque tiene que comer, ¿verdad? Y además acaba de pasar por toda esta situación que uno sabe que lo que necesita es estar cerquita de mamá, ¿verdad? claro. Y volvemos a lo mismo, yo me sentía terrible emocionalmente, pero era la mamá, tenía que estar fuerte, ¿verdad? Y me tenía que Ujú, quedar con él durante la noche y yo decía, ¿qué voy a hacer sin mi esposo? O sea, ¿cómo me voy a quedar aquí sola? ¿Yo qué hago? ¿Yo cómo lo llevo? ujú. Y Sí. bueno, ya nos pasaron a la habitación, ¿verdad? Donde estábamos, y me encontré con un papá, con un bebito, ¿verdad? En una situación parecida, que de hecho nos hicimos amigos y todavía tenemos contacto, ¿verdad? La Ujú, mamá y el papá y todo, y realmente fue como, yo creo que uno lo pone en los momentos en que tiene que estar con las personas que tiene que estar, ¿verdad? Porque ujú, realmente fue muchísimo apoyo, porque, a ver, es que yo llegué completamente afectada emocionalmente, teniendo que poner a mi bebé en esa cuna, ¿verdad? Que no era mi casa, no era la cunita que estaba en mi casa, no eran las cobijas de ujú, mi casa, nada, ¿verdad? Y era pues estar en un hospital con un recién nacido. Y bueno, ahí cuando ya estamos ahí, yo cuando le daba pecho lloraba del dolor, ¿verdad? Realmente esa es la realidad, cosa que no me esperaba antes porque todo estaba bien, ¿verdad? Y yo decía, bueno, tal vez yo soy muy sensible, ¿verdad? Y tal vez me acostumbre, decía yo, ujú. pero sí estaba muy lastimada.
Y bueno, después de esto, ya empiezan a empezar el protocolo antibióticos, exámenes y todo para ver qué había causado la fiebre. Al final, el final de esta historia es que no tenía ningún virus, ninguna bacteria, no tenía aparentemente nada, pero una doctora en una de las visitas sí me preguntó si habían antecedentes de alergias, si habían antecedentes de rinitis, y ahí como que empezó este otro viaje, ¿verdad? Que fue la alergia a la proteína leche de vaca. Entonces, cuando ella me pregunta y todo lo demás, me encuentro también ante una realidad a la cual no Mm, estaba preparado, ¿verdad? Y es, hay que ver fórmula, ¿verdad? Porque tiene que subir de peso. Y el problema es que cuando nosotros llegamos al hospital, estaba con un peso y para darnos la salida lo pesaron como de rutina y resulta que estaba en el mismo peso que cuando nosotros entramos. Y entonces ahí fue cuando no nos pudieron dar la salida porque necesitaban aumentar. que aumentara de peso exactamente. Claro, yo en ese momento, yo deseaba que me diera la fórmula y yo llevármelo para mi casa, ¿verdad? Entendía, y esto fue también difícil, ¿verdad? Porque en algún momento yo también estuve trabajando en un hospital y entiendo los protocolos y entiendo que hay que seguir un paso a paso, pero en ese momento yo entendía, pero también era mamá, ¿verdad? Entonces Ujú, también era difícil porque inclusive mi esposo decía, pero ¿por qué no nos lo dan, verdad? ¿Por qué no nos vamos a la casa y hacemos ujú, esto? Y yo le decía como, yo también quiero eso, pero es que el protocolo es este y el protocolo hay que seguirlo. Y entonces yo le decía, a él, como es una batalla interna en la que yo entiendo, pero no quiero entender, no quiero saber esto, ujú. quiero solo ser mamá. Y eso también era muy difícil, ¿verdad? Entonces, em, es como, ahí fue cuando empezó, ¿verdad? Lo de las Ajá. alergias. ¿Qué sentiste cuando te dan el primer tarro de fórmula? Porque vos fuiste esta mamá que luchó, llevaba un mes luchando incansablemente por la lactancia materna, aguantando dolor. Pero, ¿qué sentiste vos cuando te dan este tarro de fórmula y dicen, Tobías tiene que tomar fórmula? Es muy interesante porque uno no se imagina en ese momento y yo me sentía agradecida, realmente. O sea, yo pensaba, gracias a Dios existe la fórmula, ¿verdad? Una enfermera, inclusive, que fue la que me dio el primer chupón, ¿verdad? Porque te dan así el chupón como, aquí está, Ujú, empieza, ¿verdad? Y lo que me dijo fue, si usted quiere que salga de aquí, si quiere que suba de peso, este es el paso que tiene que seguir, ¿verdad? Y en ese momento, al ver a mi bebé ahí, yo deseando estar en mi casa, otra cosa que me pasó es que yo llegaba en la mañana, como dependiendo del día, pero entre 6 y 8 de la mañana llegaba a hacer cambio con mi esposo y yo pasaba todo el día ahí tomando agua porque volvemos al mismo, ¿verdad? Yo pensaba en claro. mi lactancia, ¿verdad? Y tomando agua todo el día. Me llevaba así como una fruta o me llevaba algo así, pero yo no me separaba de Tobías. Entonces yo no iba a orinar, no iba a comer y no tenía esas necesidades. De verdad, Katy, yo te puedo decir, no sentía ganas de orinar. O sea, yo no sé cómo, en qué estado entra el cuerpo, ¿verdad? Que realmente no, es que no sentís que lo necesitas. Y eso para mí también era como demasiado revelador en el momento. Yo decía, ay Dios mío, yo no estoy comiendo bien, o sea, ¿cómo lo voy a cuidar a él si yo no me estoy cuidando yo? Y a la vez yo decía, es que yo no puedo bajar a comer y que él llore aquí solito, jamás. Y inclusive cuando cambiaba con mi esposo, yo decía como teletransportarme, ¿verdad? Mi esposo llegaba aproximadamente como entre 9 y 10 de la noche para hacer ya el cambio porque ya después de las 10 de la noche no se Ujú, puede entrar, ¿verdad? Entonces... Em, eso también pasó, ¿verdad? Entonces, claro, cuando a mí me traen este primer chupón de fórmula, yo digo como, ok, esta es la salida, ¿verdad? O sea, sí, tienen que claro. tomárselo y esta es la salida, pero a la vez, o sea, me sentí muy agradecida, que esa fue la primera impresión, pero a la vez empecé un duelo, ¿verdad? Porque no tenía, a ver, no tenía tanta información sobre las alergias,
no sabía exactamente, los criterios son súper diferentes. Un doctor me decía Ujú. una cosa, el otro doctor me decía otra cosa, la enfermera me decía otra cosa, la mamá que estaba al frente me decía otra cosa, el papá que estaba atrás me decía otra cosa y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea... Y si leías, posiblemente leías otra cosa. Exacto, exacto. Y yo decía, y lo que yo sabía era como otra cosa. Y yo decía, como no, ¿será que yo estoy desactualizada? ¿O será que el papá sabe más porque es que están pasando eso? ¿O mejor le hago caso a la doctora? ¿O mejor a la enfermera? Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, no entiendo. Y también entra una culpa que es cuando llego a mi casa, no quiero comer nada. O sea, tengo hambre porque no he comido en todo el día, pero no quiero comer nada porque cualquier cosa que coma, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Y aquí entra una parte importante y es que no es, digamos, a mí me dieron dos hojas, ¿verdad? En el hospital. Una hoja con unas restricciones y otra hoja con otras restricciones. Y yo decía, ok, ¿qué hago? ¿Cuál de las dos? Que eso te iba a preguntar. El primer diagnóstico que le dan a Tobías es alergia a la proteína de leche de vaca, o sea, la caseína. Más o No te menos, en realidad. dicen mucho más. No me dicen mucho más porque no sabíamos mucho más, nada más me dijeron, es posible que tenga alergia alimentaria. La más probable es a la caseína, ¿verdad? La proteína de Es leche la de más vaca. común. Ujú. Exacto. Y me dicen, ¿usted consume? Y yo, pues sí, pero todo es lactosado. Y ahí entonces ya empieza, ¿verdad? No, es que no es lo mismo, ¿verdad? No, que sea lactosado igual tiene caseína. ¿Qué tanto? Y yo, no me acuerdo, no sé nada. Y en el momento, ¿verdad? Y también me explican como que tiene que pasar ciertas semanas para que el cuerpo se limpie. Entonces de repente como que uno dice, ok, le estoy dando lechita a mi bebé, me he esforzado tanto por la lactancia, pero no le está haciendo bien, no sube de peso, toma bastante leche porque yo me sacaba la leche y se la daba para saber cuánta cantidad, pero no está funcionando, ¿verdad? Entonces, Ujú. ahí también, y también me dicen como, bueno, puede ser alergia a eso o puede ser alergia a otras cosas, a semillas, Ujú. a gluten, a huevo, a esto, a lo otro. Y en el momento yo, una mamá con varios días en el hospital, cansada, con una cesárea que se le complicó, entre un montón de sentimientos y un posparto recién, ¿verdad? Ujú. Yo digo, ok, yo quito absolutamente todo. Si tengo que tomar agua y frutas, eso es lo que hago, Ujú. punto. Claro. Y entonces quité todo, ¿verdad? Y yo soy muy disciplinada, entonces si yo tengo que quitar A y B, yo quito A, B, C, D y todo lo demás que tengo que quitar, ¿verdad? Entonces, eso también ahora lo entiendo y ahora digo, No debería haber hecho eso", pero si me tuviera que volver a tomar otra decisión, probablemente tomaría la Lo misma haría. decisión. Ujú. Ujú. Porque como no sabes a qué es alérgico, no quieres exponerlo a absolutamente Claro. nada. Y no Entonces, querés que vuelva al hospital tampoco. Tuviste la exacto. experiencia de hospital. Exactamente. Entonces ahí, claro, yo el primer día, recuerdo fue un sábado, llegué a la casa, porque bueno, yo llegaba a mi casa solamente A a dormir. rezar, no y ni a Ujú. dormir. O sea, me llegaba a Sí. bañar porque no sabíamos si era una bacteria, un virus, no quería tocar a mis perros, tengo tres perros en la casa, no los quería ni Ujú. tocar. O sea, no quería exponerme a nada. Yo deseaba como estar en una burbuja, La ¿verdad? burbuja. Y entonces venía, me bañaba y después me iba a comer y yo decía, ¿qué como? Y recuerdo, ¿verdad? Que hasta este punto llegó ese miedo que un día comí un poquito de pechuga de pollo hecha en agua y nada más. O sea, ni siquiera, yo creo que ni siquiera tenía sal, o sea, absolutamente nada. Eso fue lo único que comí. Porque en el momento yo decía, ok, tengo que leer etiquetas para ver qué tiene leche, qué tiene trazas, qué no tiene, ¿verdad? O sea, se te viene un mundo encima en medio del cansancio, en medio del Claro. agotamiento, en medio de estar sola porque no estaba con mi esposo ni estaba con mi bebé. Entonces fue duro, ¿verdad? Ese día fue súper duro y tras de todo fin de semana, ¿verdad? Entonces peor y no sabía qué comer, entonces recuerdo que me comía como unas galletas que sabía que no tenían nada y pechuga de pollo en agua, sin sal ni nada. Y realmente comía porque sabía que tenía que seguir produciendo leche, ¿verdad? Y yo decía, ok, yo no puedo como,
o sea, yo decía, ¿qué hago? Dios mío, esto realmente se vuelve como una tortura hasta cierto punto, ¿verdad? Ujú. Y al día siguiente regresábamos y bueno, yo le decía a mi esposo, por favor, dele, o sea, dele toda la fórmula que le den, ¿verdad? Yo le dejaba a él también lechita y ahí hay como cierta cosa, ¿verdad? Porque de repente uno dice como, no, pero es que esa leche está contaminada. Que eso Y justo te iba a preguntar, porque esa es la, cuando a veces dan la recomendación es suspenda la leche materna por ciertos días para ujú, que después, digamos, volvamos a la leche materna sin que esté contaminada, sin que esté con alérgenos, sin que esté con trazas. O sea, sí, para ponerlo, estoy diciendo como lo ponen sí, coloquialmente o no lo dicen. Entonces, esa no es la recomendación realmente que se debe dar, pero me imagino que ahí está también la culpa, o sea, pero mi leche exacto. tiene algo y, pero no, yo sé que puedo, no puedo, y entonces otra vez viene ese doctora, mamá, doctora, mamá. Exacto, exactamente. Entonces, de repente, como doctora, sabes que tenés que seguir la lactancia materna, sabes que eventualmente se va a limpiar y demás, y como mamá, no quieres darle eso porque es lo que le está haciendo daño, es lo que nos trajo al hospital. Entonces, de repente, la lactancia para mí se volvió como, ok, no, esto no estaba bien, ¿verdad? ¿Cómo no lo vi antes? Y ahí también viene un poco la culpa de cómo no lo vi antes, cómo no me di cuenta, ¿verdad? Y a la vez es como, es que sos mamá, o sea, sos mamá primeriza y esto es una situación completamente nueva, ¿verdad? No, aunque yo haya escuchado casos, aunque haya visto mamitas que estaban con esta misma historia, ¿verdad? De repente no es la misma historia. Entonces, ahí, y también lo que dicen los papás, ¿verdad? En el salón, o sea, es que estás con 6, 7, 8 niños más. Y entonces una te dice como, no, a mí me dijeron que tenía que suspender lactancia materna completamente y solo darle fórmula. Y la doctora me decía, no, tenés que hacer esto. Y el doctor me decía, no, tenés que hacer esto otro. Y la enfermera, esto otro. Y yo nada más decía como, ok, ¿qué hago? ¿Verdad? Y en el primer momento, la sensación realmente es esa, ok, mi leche no le está haciendo bien, no se la puedo dar, está contaminada. Y a la vez uno dice como, no, pero es que es leche materna, ¿verdad? Es demasiado importante en este momento, más aquí en el hospital y demás. Entonces, bueno, nosotros seguimos con las dos, con leche materna y con la fórmula. Y bueno, después de eso ya nos dimos la salida, ¿verdad? Una vez ya saliendo ya como que empieza otra vez desde cero el cronómetro, ¿verdad? Ujú, Y entonces ya llegamos a la casa, descansamos un poco más, ya me senté a ver qué podía comer, qué no podía comer, ujú, fui a comprar cosas, ya como que empieza todo un poco más tranquilo, ¿verdad? En ese momento todavía se había subido de peso, entonces como que ya todo estaba un poco mejor. Pero ahí viene entonces ya la dieta restrictiva, ¿verdad? claro. Y ahí viene como este acercamiento a otras mamás y algo que también vi diferente ya desde este lado de la historia, ¿verdad? Es lo llamado la dieta del amor, ¿verdad? Yo decía ¿Por como, qué se llama así? o sea, ¿verdad? Ujú, O sea, qué fuerte. Conocí mamás en el hospital que por X o Y razón no tuvieron que dar fórmula únicamente. Y, y por salud mental también conocí mamás que me decían, es que yo no podía con eso, o sea, no podía seguir comiendo, hacer las pruebas, esperar, ver el peso, porque es un proceso muy largo, ¿verdad? Realmente es un proceso muy largo, muy cansado, complicado, es algo que te excluye completamente de reuniones familiares, te excluye de todo. Yo inclusive todavía nací en noviembre, mi cumpleaños fue en diciembre, a él le dieron la salida el 4 de diciembre y yo el 10 de diciembre cumplía años. Y para mí, o sea, lo que más celebro en mi cumpleaños es el queque, ¿verdad? Y si me lo puedo comer todo el mismo día, me lo como todo el mismo día. Yo creo que es el ujú, único día del año que como tanta azúcar ujú, y que me lo disfruto, ¿verdad? Y de repente fue, ok, no puedo comer ningún queque porque los queques tienen leche y tienen huevos y ahora qué hago, ¿verdad? Y o sea, ¿nos reunimos o no nos reunimos? Además que está el miedo de, el bebé está tan pequeñito, ¿será que
que Ujú, sí? ¿Será que no? Salimos a comer, no puedo comer en ningún lado. ujú, Entonces empieza como esto también, ¿verdad? Que realmente ahí es cuando vos decís como, ok, la dieta del amor es un nombre que no le calza tan bien, ¿verdad? Y algo más importante que fue lo que me enseñó, y esto me lo dijo una mamá, fue el hecho de que yo no haya podido hacer esa dieta por X o Y razón, salud mental, lo que sea, ¿verdad? Cualquier razón. Ella me decía, yo amo igual a mi bebé. Y de repente uno dice, wow, tiene toda la razón, ¿verdad? Y ahí ujú, yo también me pongo en esa posición en la que me dolía mucho leer estados en Instagram que a uno le salen todo de lactancia, todo de mamás, ¿verdad? En el ujú. momento. 6 meses de lactancia materna exclusiva. Parece mentira, pero me dolía, ¿verdad? Me sentía culpable, como, ok, yo no pude, ¿verdad? ¿Y cómo hago yo teniendo toda esta mentalidad pro lactancia que tengo en mi consulta, ¿verdad? Y tengo que darle fórmula a mi bebé en este momento. Y me siento agradecida porque existe la fórmula para darle a mi bebé en este momento. Que sabemos, hay fórmulas de fórmulas, ¿verdad? Claro. Pero aquí es donde quiero hacerte una pausa porque a mí me llegan lastimosamente muchas mamás en donde ese primer tarro vos lo dijiste como agradecimiento, Ujú, pero ese primer tarro lo ven culpa. Y no sé, mira, yo no claro, soy mamá y ya me, o sea, porque he visto y he sentido a estas mamás que es esa culpa desde que reciben ese primer tarro. sí, Y yo, claro, yo ahora te estaba diciendo fuera de micrófonos que soy nutricionista pediátrica, soy pro lactancia, pero al mismo tiempo también es esa parte de bebé, o sea, que nutricionalmente, que es lo que bebé tal vez necesita en ese momento, o mamá necesita, porque es que a veces, como vos decís, no es bebé que sí, el que necesitan 100%, sino es esa mamá que necesita ese respiro. Y exacto, después de ese tarro puede venir la culpa, pero también esos comentarios externos que pueden recibir. Ah, es que cómo no lograste, es que sí, cómo, por qué no, es que la leche es lo mejor. Entonces, no solamente la culpa interna que tal claro. vez vos sentiste, sino ciertos comentarios que pueden venir a personas que desconocen 100%. Sí, yo creo que también yo estaba como en un proceso en el que todavía no había caído en cuenta de la magnitud de a lo que me estaba enfrentando, ¿verdad? Porque inclusive yo decía, no, esto es temporal, o sea, esto es para salir del hospital, ¿verdad? Ujú, Entonces todavía no había caído en cuenta completamente, ¿verdad? Cuando en el hospital me dan como los 10 tarros de, de fórmula, ahí sí siento como diferente, ¿verdad? Y ujú. creo que en el momento en que más lo sentí, que inclusive fue cuando yo empecé como a darle, ya tenía tiempo, ¿verdad? Ya había pasado tiempo de esta dieta restrictiva 100%, ¿verdad? Que comía muy muchos vegetales, muchas frutas, ¿verdad? Trataba de que todo fuera lo más limpio posible y demás. Entonces como que ya estaba un poco más tranquila de que mi lactancia, de que mi leche ya estaba como apta para mi bebé, ¿verdad? Y entonces empiezo a disminuir fórmula para tratar de quedarme en lactancia materna exclusiva y sentir y pensar como eso fue solo un pedacito de mi lactancia, ¿verdad? Sí, ya lo estoy haciendo entre comillas bien. Exacto, exactamente. Ya entendí, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé qué comer, ya me estoy nutriendo bien, etcétera, ¿verdad? Ahí inclusive tuvimos nuestra cita y todo. Ujú. Y resulta que después vamos a una cita, yo con dieta completa, restrictiva y demás, todo tenía que estar súper bien. Y de repente no está subiendo de peso otra vez. Y entonces otra vez se me viene el mundo El abajo, ¿verdad? balde frío. Ujú. Exacto. Y entonces otra vez tengo que volver a la fórmula. Y entonces, ok, o sea, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces, en ese momento, me acuerdo que cuando dije, ok, tengo que darle fórmula otra vez porque no está subiendo de peso. ¿Y qué estoy haciendo mal? O sea, otra vez la culpa, ¿verdad? Soy yo la que estoy comiendo algo, que fue algo se me pasó, tal vez.
Y entonces volver a revisar etiquetas, volver a durar 2, 3 horas en el supermercado revisando etiquetas, porque no sabía si habían actualizado algún producto y de repente yo lo estaba consumiendo. Y entonces en ese momento sí siento este balde de agua fría de ser prolactancia, todo lactancia materna y todo lo demás, y tener que abrir un tarro de fórmula para empezar a darle a mi bebé, porque si no, entonces Ujú. claro, yo siento como que todo este sacrificio que estoy haciendo, ¿verdad? Toda esta No restricción, todo valió esto. la pena, entre comillas. Exacto, exactamente. Y entonces ahí es cuando empiezo el duelo, ¿verdad? Y lloré demasiado y mi esposo me decía, pero él con la fórmula va a estar bien. Y yo le decía, pero es que, ¿por qué no le puedo dar de la leche que yo produzco si me estoy Ujú, esforzando porque sea la leche apta para él? Y entonces empieza otra vez esta travesía, ¿verdad? Que claro, y volvemos al punto inicial, seguía teniendo esta sensibilidad porque todavía no me había pasado. A mí me pasó la sensibilidad en el pezón directamente como a los 3 meses aproximadamente, que ya yo dejé de sentir como tanto eso que me dolía, esa fricción, ¿verdad? Ese ardor, que a veces ni me podía bañar tranquila porque me dolía, ¿verdad? ujú, Entonces, ahí es cuando sí, ya como que la realidad en la que vivo hoy en día ya se me puso enfrente, ¿verdad? Como ujú, tengo que darle lactancia mixta, punto, ¿verdad? O ujú, sea, no hay otra opción en este momento, ¿no? Por más que yo quiera hacer lactancia materna exclusiva, no puedo aferrarme a eso porque está la salud primero, ¿verdad? Y, ujú, y yo no voy a poner en juego la salud de mi bebé solamente por seguir un ideal de lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Que claro, o sea, en ese momento, como te digo, o sea, cuando yo escuchaba a una mamá, sí, tengo tantos meses de lactancia materna exclusiva, me dolía en el corazón, realmente. Eso me pasaba. Y es algo que nadie tiene por qué sentirse mal, pero ante una ujú, mamá, ¿verdad? Que ha pasado toda esta situación con la lactancia y demás, y el duelo por darle fórmula y todo lo demás, de repente yo decía, como, ¿cómo me hubiera gustado tener una mente más abierta o estar un poco más preparada a que la fórmula existe y que también salva vidas, ¿verdad? Sabemos que la claro. lactancia es lo mejor que existe para el bebé de cada persona, pero de repente la realidad Ujú, no se cumple, ¿verdad? Y también en el asunto de alergias me he dado cuenta que hay muchos criterios diferentes, ¿verdad? Entonces, ujú, eh, uno se enfrenta también a diferentes criterios, a diferentes opiniones, a un montón de realidades que uno dice como, pero ¿por qué no está más estudiado esto, verdad? Y también entiendo, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Como ujú. doctora, que, que no puede haber tanta investigación porque nadie va a prestar a su bebé para que hagan un Sus estudio. bebés, claro. Entonces, es complicado, ¿verdad? Pero uno como mamá desearía que las cosas Ujú, estén, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo esto me ha enseñado que como doctora, a que no podemos generalizar definitivamente, ¿verdad? Porque cada lactancia es distinta, cada persona siente diferente, definitivamente, y es algo muy, muy obvio, pero cuando ya lo vivís es cuando realmente te das cuenta de la realidad, ¿verdad? Y ujú, también tratar de tener la mente un poco más abierta y ser un poco más compasiva y empática hasta con uno mismo, claro. que en ese momento es mamá, ¿verdad? Porque es difícil acompañar a una mamá en un proceso con un bebé, es una tarea que yo me he dado cuenta, ¿verdad? El peso que tiene, definitivamente, porque cada palabra que decís va a estar Y en va a esa... resonar y resonar y resonar. Exactamente. Rebe, ¿qué le dirías a una mamá que está en este proceso o en un proceso que ya vos tal vez, yo creo que seguís, o sea, porque seguís en este proceso, no has Sí, terminado el proceso, sí, pero ¿qué le dirías a esta mamá? Y que, te lo voy a poner de otra manera, ¿qué te dirías a vos? Porque al sí, final vos sos esa mamá. sí, Entonces, ¿qué te dirías a vos? Porque ahora dijiste,
ser más empática con uno mismo. Ujú, ujú. Entonces, y si es su paciente, creo que a veces sale más fácil si fuera una paciente que lo que Total. uno sería, o sea, uno se lo diría a vos, bueno, a Sí, uno. sí, sí, totalmente. Yo he aprendido en este proceso y es lo primero que desearía como ir a decirme el primer día que vi que sentí esa fiebre, ¿verdad? S- Siga el instinto. O sea, el instinto materno existe, es biológico, es Ujú, mamífero, ¿verdad? Totalmente. O sea, hay que seguir el instinto materno porque realmente es lo que a uno en cada decisión que tiene que tomar es como desde ese punto donde tiene que empezar. Porque ni lo que has leído, ni lo que te digan los otros papás, ni lo que te digan las experiencias de otros casos, nada de eso se parece a la realidad que vos estás viviendo. Entonces, lo primero es eso, seguir tu instinto porque vos sabes exactamente lo que necesita tu bebé, ¿verdad? A pesar de que uno en ese momento se siente muy nublado, porque uno siente que no sabe nada, que no siente nada, ujú, realmente hay como que interiorizar mucho como en todos esos sentimientos, ¿verdad? Y yo creo que hay otra cosa, ¿verdad? Y ayer me lo decía una mamá que ahora siento como amiga, ¿verdad? Y que en el proceso me ayudó muchísimo. Y ella me decía, no tenemos que preocuparnos por cosas que todavía no han pasado, porque ahí hay otra cosa importante, ¿verdad? En todo este proceso, y todavía hoy lo digo así, yo siento que no, a ver, yo podría comer tortillas y agua toda mi vida por mi bebé si fuese necesario, lo haría, ujú. ¿verdad? Sin ninguna duda. Pero, ¿qué pasa si mi bebé sí es alérgico y sigue con alergias? ¿Qué pasa si esta exclusión que yo siento en este momento de no poder comer un queque de cumpleaños, de no poder salir a comer a un restaurante, de no poder hacer todas estas cosas, ¿verdad? Y que constantemente te digan, ay, es que, bueno, no te traje porque como vos no puedes comer, que Ujú, lo hacen y uno lo sabe desde una buena intención, ¿verdad? Porque es difícil que un familiar te vaya a decir eso con mala intención. claro, claro. Pero esa exclusión que uno siente, de repente es como, no quiero que mi bebé pase por esto, no quiero que él sufra esto. Qué difícil es en la sociedad, o sea, ir a un supermercado y tener que revisar las etiquetas de absolutamente todo, porque hasta unas papas tostadas no te puedes comer porque tienen gluten o tienen X cosa. Y ese alimento seguro puede cambiar a un mes según la industria Exacto, alimentaria, porque esa es exacto, otra cosa. exacto, exactamente. Y yo creo que eso es como la parte más difícil que yo espero que si este episodio lo escucha una persona que no pasa por estas alergias o que no ha vivido esta realidad, que sí tenga un poco más de empatía, ¿verdad? De ver que decirle a una persona como, ay, bueno, es que no te traje porque como no podés, o le dicen a tu pareja o a otra persona, ¿verdad? Como vos sí, pero vos no, ¿verdad? Porque no, en este momento no estás comiendo nada. O qué O sea, exagerados, tal vez es un poquito, no pasa ajá, nada. exacto, es súper difícil, esa parte es muy difícil. Y también eso que es que vos no querés que tu bebé pase por nada malo, o sea, vos querés como envolverlo en una burbuja y que no le pase nada malo. Y yo creo que esa del proceso, yo creo que para mí eso ha sido lo más difícil, más allá que la restricción alimentaria que yo he tenido que tener, lo que no he podido comer en meses, ¿verdad? Que al final... Yo lo veo como tiene solución, ¿verdad? Por ejemplo, una leche condensada, ahora existe una leche condensada de coco De y coco, ya, y sabe ¿verdad? O delicioso. sea, Ajá. exacto. O sea, ya pasás el antojo, por decirlo así. Ujú, Pero un niño de 3 años, de 4 años, ¿verdad? Que vaya a una fiesta y que no pueda comer nada porque tiene alergias. Creo que eso es como el mayor miedo, ¿verdad? Y yo creo que admiro demasiado a las personas con alergias que viven en este mundo y que ujú, logran tener una vida normal completamente, porque realmente hay que acostumbrarse a esto. Buscar claro. restaurantes que sean seguros es difícil, ¿verdad? Comes con miedo, ¿verdad? Porque comes con mucho miedo de que, Ujú, de que si yo como esto y luego está contaminado, ¿verdad? Y
todo el cuidado que hay que tener. Entonces yo creo que esa es la parte Claro, más difícil. y uno tal vez lo consume y vos sabes que a vos te va a dar el síntoma, pero es que no es a vos la que te va a dar el síntoma, Exacto, o sea, exacto, es a Toby, entonces ya, como vos decís, es que quiero ponerlos en esa burbuja, entonces, si vos exacto, tuvieras las alergias, uno dice, ay, bueno, y me va a pasar esto, o una exacto, intolerancia, me va a pasar esto, pero en tu caso, o sea, en el caso de las mamás, con esta dieta restrictiva, no es así, o sea, no es por exacto. uno. Exacto. Y de hecho yo le decía a mi esposo y muchas veces le digo, o sea, yo sí puedo comer un cake de cumpleaños, ¿verdad? Es Toby el que no puede. O sea, y yo, o sea, ni siquiera se me antoja demasiado porque yo sé que tal vez me lo como y a él le va a afectar, ¿verdad? Y vuelve lo mismo, volvemos a pensar en el futuro, ¿verdad? Que quizás es poco probable que suceda porque lo normal o lo más común es que se superen las alergias, Eso. ¿verdad? Y uno lo sabe, pero a la vez sigue estando ese miedo ahí porque sos mamá, ¿verdad? Porque Ujú. esta personita es la persona más importante de tu vida y no quieres que nada malo le pase. Y lamentablemente esto existe. Y otra cosa también que ha sido como parte del proceso es conseguir una cita con un especialista, tenés que esperarte un año, ¿verdad? O sea, ¿cómo? En un Ya en año, un año puede ser que se superaron las alergias, en el exacto, mejor de los exacto. escenarios. Exacto, eso también ha sido una realidad que yo digo, como esto no es posible, ¿verdad? Inclusive en mi consulta, se basa mucho en la parte de sueño y de dolor, yo no puedo decirle a un paciente o a una mamita, ah, sí, mira, en 5 meses nos vemos, porque en 5 meses la realidad va a ser otra completamente, ¿verdad? Entonces eso también ha sido una realidad que no conocía y que yo ahorita digo como, pero ¿cómo es esto posible? Como mamá lo Ujú. digo, como doctora lo entiendo, hay muchos pacientes, no podemos trabajar 24 horas al día por más que quisiéramos, ¿verdad? Claro. Pero es difícil, es muy difícil, definitivamente. Ujú. Rebe, aquí yo creo que nos has dado como muchos mensajes para estas mamás, no están solas. Yo creo que esto lo dijiste al puro principio, pero que siento que hay que rescatarlo ahorita. A veces se piensa que solo a mí, y creo que es una mamá con restricción alimentaria necesita ese apoyo por más que la historia sea completamente diferente, porque su historia no se va a parecer a la de las 5 personas que tiene a la par, pero yo creo que ese apoyo de no estás sola, está, o sea, a mí me pasa lo mismo, estás bien, lo Sí, estás haciendo bien, pero sí, que venga esta persona que está pasando tal vez por la misma situación es distinto y es se aprecia distinto. más. Totalmente. Igual, de repente a uno, como que uno aprende que cada caso es diferente, que cada familia es diferente Ujú. y yo creo que aprende uno como a realmente no imaginarse cosas, ¿verdad? Cuando ya te cuentan como, sí, es que yo le tuve que dar fórmula, ya el pensamiento es diferente, es como, bueno, gracias a Dios existe, ¿verdad? Qué dicha que hay esta otra opción, porque ¿qué hubiese pasado si no? ¿Verdad? ¿Qué hubiese pasado? Y hay familias, sí, hay bebitos que son alérgicos también a la fórmula. Y entonces le dan una fórmula y tienen que probar otra, y Pasas a luego otra. otra, y luego otra. O sea, realmente es muy difícil, ¿verdad? Ya la maternidad es sumamente difícil y la maternidad y paternidad de cada uno, de cada familia es distinta y es difícil. Y cuando se le suman estos temas de salud, ¿verdad? Es 1000 veces más difícil, o sea, es más complicado definitivamente. Y Ujú. la empatía que uno tiene que tener ante una familia cuando llega a uno o cuando estás en una sala de espera y están a la par, definitivamente tiene que ser mucho mayor, ¿verdad? O sea, hay que Claro. entenderlo desde ese punto de vista y yo creo que no lo había, lo sabía, pero no lo había vivido como en esta realidad, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que Ujú. hace diferente cada caso, ¿verdad? Y ver toda esta situación desde un lugar muchísimo más empático y con más amor, definitivamente, porque Ujú. no es fácil. Que, Rebe, te falta camino, porque todavía Sí, te falta camino a vos estoy. Creo que ya vas muy encaminada, y sí, ya pasaste, a veces nos dicen, ya se pasó la peor parte y creo que fue el aprender, el perdonar, el no sí, sentir pasar la el culpa, duelo. Ujú. pasar el duelo, exactamente.
Pero de nuevo, yo sigo como con estos mensajes, pero qué te vas a decir a vos para poder seguir con este camino que todavía falta? Yo creo que he aprendido a tener paciencia y a confiar, pero, pero de verdad. Es que uno Sí. a veces lo dice, ¿verdad? Pero hacerlo es diferente. De hecho, en esta semana, como te decía antes, em, esta semana ha sido difícil porque empecé a probar ya ciertos alimentos y definitivamente Toby es alérgico a ciertos alimentos y eso ha hecho que, bueno, ahorita tiene como un brote en la piel y demás y es súper difícil para mí ponerle cremita y ver que le duele y demás. He llorado Ujú, esta semana, como ujú, lloré hace meses, ¿verdad? Y lo que me di cuenta que tenía que tener definitivamente era paciencia, ¿verdad? Paciencia, confiar en el proceso, tratar de no preocuparme por lo que no ha pasado, ¿verdad? Y lo que no sabemos ujú, si va a pasar, porque es la parte más difícil, ¿verdad? Sentir que nunca va a dejar de ser alérgico y puede que sí lo llegue a superar, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que más me digo a mí misma todos los días y cuando lo veo a él, cuando le tengo que poner cremita, eh, cuando tengo que tener esa paciencia, ¿verdad? Y esa empatía conmigo misma, que hasta ahorita, o sea, se me quiebra un poco la voz por eso mismo, ¿verdad? Porque es mi bebé, yo no lo quiero ver así, pero ujú. también quiero que supere las alergias y no puedo no exponerlo a estos alérgenos porque si no puede ser peor, ¿verdad? Que esa es la parte Claro, difícil. Entonces, claro, como puede que le cause un daño, pero a la vez es lo que se necesita hacer, que eso es, claro. yo creo que las alergias es lo más difícil, lo más complicado. Y creo que es lo que he sentido como más, como que tengo que confiar en el proceso, que tengo que tener paciencia y seguir mi instinto, ¿verdad? Ujú. Y, y perdonarme cada vez que tengo que ponerle cremita. Parte es importante para mí, ¿verdad? Cada vez que reviso un Ujú. pañal, uno se vuelve experto en pañales Sí, me puedo imaginar. y es difícil, ¿verdad? Es como cada vez es como un obstáculo más, pero tener paciencia es como la clave, yo creo, y confianza, ¿verdad? Y Ujú. esperar. Rebe, te agradezco, no te imaginas cuánto. El abrir tu corazón, el abrir tu historia, la historia de Toby, la historia de Antonio, porque al final es la historia de Sí, ustedes tres como familia. sí, Te agradezco montones porque creo, no sé si me viste, se me pusieron los ojos llorosos más de una vez sí, y porque siento que con esta historia tuya, yo como profesional puedo sentir empatía sí, y entender que todas las mamás tienen ese proceso, por más que uno lo sabe, yo creo que escuchar este tipo de historias te ablandan un poquito el corazoncito y hacen que sí, inclusive uno pueda poner como un poquito más en este granito de arena. Y yo sé que todas las mamás que están pasando por este proceso y escuchan este episodio se van a sentir con este abrazo desde la computadora o desde el celular o donde lo sí, escuchen. Y las que están pasando con un familiar así también van a llegar a abrazar a esa mamita y a ese sí, bebé y a esa familia. Entonces, te agradezco muchísimo. No puedo estar más feliz de haber regresado al podcast con sí. tu historia. Así que muchísimas gracias, Rebe. Y estoy segura que este proceso puede tener una montaña rusa, pero vas a ver que al final de cuentas, en un tiempo vas a recordar esto como ese trago amargo y Ujú. que lo lograron superar como unos grandes valientes y como Superman, la Mujer Maravilla y todos los superhéroes posibles. Esperemos que sí, yo creo que de verdad esta historia es difícil contarla para mí y tiene muchos detalles que por supuesto que no se pueden Ujú, abordar en un episodio, pero realmente yo creo que mi objetivo era ese, ¿verdad? Abrazar un poco a las mamás que están pasando por eso ujú. y los que no están, ¿verdad? Pasando por eso, que lo puedan entender un poco más. Claro. Entonces, un abrazo para todas, de verdad, las que están pasando, para las familias que están pasando por eso, y mucha paciencia y mucha empatía con uno mismo y con todos los casos que hay, definitivamente.
Pero no, muchas Gracias, gracias Rey. más bien por tenerme aquí. No, muchas gracias y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio.